Hola chicos, bienvenidos a El Diario de una Perla. Yo soy Perla y el día de hoy vamos a hablar de diferencias en casa. Me refiero a las diferencias que en lo personal he encontrado entre las casas de la península de Yucatán, más que nada Quintana Roo y Yucatán, y casas en el área del DMV. El diseño de las casas en la península de Yucatán tiende a ser rectangular o cuadrado, pared, techo, pared. Aquí son triangulares en la parte de arriba. Me han comentado, parte es porque en esta área las estaciones son muy marcadas. Entonces en invierno hay nieve. El que el techo esté en un ángulo inclinado es para que la nieve pueda caer sin estancarse en el techo de las casas. Otra diferencia es el material de las que están construidas. En Quintana Roo y Yucatán las casas están hechas de block y cemento. Bueno, hay algunas casas que están hechas de madera. Aquí la mayoría de las casas están hechas de madera, ladrillo, piedra, chimenea. El invierno es muy frío, por lo que hay mucha gente que en las casas y en algunos departamentos tienen chimeneas para dar más calor en la casa. Estas chimeneas por la parte de afuera de hecho están construidas de ladrillo. El termostato. Aquí en todas las casas hay aire acondicionado y calefacción, porque en el verano el clima es muy caliente y en el invierno es muy frío. Debido a esto, uno tiene que aprender a utilizar el termostato. La verdad es que casi no lo encendía porque no sabía utilizarlo bien, pero aquí sí o sí tienes que aprender. Y también tienen que aprender a entender grados Fahrenheit. Yo lo único que he logrado aprender en estos 5 años es que abajo de 72 o 71 grados Fahrenheit yo tengo frío. Arriba de 74 tengo calor. El piso. Los pisos de aquí están hechos o de madera o de alfombra. Por lo tanto, cada vez que uno entra a una casa, bueno, si la casa es de alfombra, se tiene que quitar uno los zapatos al entrar a la casa porque no se quiere manchar la alfombra, porque es muy caro y tedioso. Y cuando uno va a una casa ajena, siempre tiene que preguntar si se tiene que quitar los zapatos, porque hay muchas casas en las que sí te piden que por favor te quites los zapatos antes de entrar, tina o bañera. Otra diferencia es que en absolutamente todas las casas o departamentos en los que yo he estado, siempre hay tina. ¿Dónde va el papel de baño? Cuando llegas por primera vez, como que te cuesta mucho. Aquí se tira el papel de baño cuando uno se limpia en la taza y se jala la palanca y ahí, ¿no? Secadora y lavadora. Todas las casas, todas las que yo conozco tienen secadora. La seguridad en las casas no tienen protectores. La mayoría de las casas tienen alarma o cámaras, si no adentro, afuera, y muchas personas utilizan un timbre que se llama Ring, que tiene cámara, o sea, graba el agua para tomar. Aquí el agua de grifo es bebible, pero hay mucha gente que compra botellas chiquitas para tomar. Aquí no he visto mucha gente que tenga garrafón de agua grande como tal. El Wi-Fi, el servicio de Wi-Fi, el módem aquí te lo rentan. O lo rentas o lo compras. Creo que aquí es como $15 la renta y ahí te dan el módem, pero si no, tú lo tienes que comprar. Yo quise ir al proveedor de mi Wi-Fi, o sea, la oficina, la tienda, y me dijeron que los módems que tenían ahí eran únicamente para renta. Si yo quería comprar mi módem, tenía que ir a una tienda diferente, Target. Sería como un supermercado, y ahí tenía que preguntar y yo misma asegurarme de que la capacidad del módem concuerde con la capacidad del servicio de Wi-Fi que está en mi contrato. Limpieza. Aquí es muy común que la limpieza se haga con aspiradora. La alfombra, pues con una escoba no puedes limpiar adecuadamente. Entonces toda la gente que yo conozco tiene en su casa aspiradora. Closet. Casi siempre cerca de la puerta principal hay un closet. Ese closet es para chamarras durante invierno, porque tienden a ser voluptuosas. Dato curioso, la cultura norteamericana, los estadounidenses y los canadienses consideran que si uno no se quita la chamarra al llegar a una casa, significa que estás incómodo y te quieres ir pronto de la casa. Entonces cuando vayan a visitar familiares o amigos y están usando chamarra, recuerden quitársela. Bueno chicos, eso es todo. Los veo en el siguiente.